En el año 1954, un misterioso hombre caucásico llegó al aeropuerto de Tokio, Haneda, con posesión de un formato de pasaporte nunca antes visto. El hombre indicaba que provenía del país de Tauret, y se sorprendió cuando descubrió en un mapa que Andorra estaba en su lugar. Sus documentos de negocios eran inválidos, pero el pasaporte parecía genuino y tenía el sello de distintos aeropuertos alrededor del mundo. Curiosamente, el pasaporte contaba con 5 años de sellos provenientes de Tokio, a pesar de que Haneda comenzó a brindar servicios de vuelos internacionales recién en el año 1952. El misterio se incrementó debido a que el hombre hablaba diferentes idiomas. Llevaba con él moneda europea e insistía que Tauret existía desde hace siglos. Mientras que la policía investigaba el caso, el misterioso hombre logró escapar del lugar donde estaba recluido y simplemente desapareció sin dejar rastro. Un número de fuentes japonesas cuentan sobre la extraña llegada de una atractiva y joven mujer en el mar, cerca de Hitachi, en 1803. La joven fue hallada por pescadores en un bizarro bote hecho de placas de metal y ventanas transparentes de cristal. Se dice que la mujer tenía piel clara y brillante, cabellos rojizos, y no podía ser entendida cuando hablaba. En su posesión estaba una pequeña caja cuadrada que sostenía nerviosamente a pesar de parecer amigable. Su origen nunca se determinó, y los pobladores estaban tan nerviosos de su apariencia y su posesión que decidieron devolverla al mar. El 5 de abril de 1851 apareció en el British Journal la historia de un hombre extraño perdido que se hacía llamar Jopar Borin. Fue encontrado vagando desorientado en una pequeña aldea cerca de Frankfurt, Alemania, sin tener ni la más mínima idea de cómo llegó a ese lugar. Sabía algo de alemán, pero además escribía y hablaba en idiomas desconocidos que él llamaba Laxarian y Abramian. El hombre indicaba que provenía de un país llamado Laxaria, en un área del planeta de nombre Sacria, separado de Europa por un vasto océano. Su propósito de viajar a Europa, según indicó, era buscar a un hermano perdido de hace mucho, pero su último recuerdo fue que su embarcación se hundió en algún momento durante su viaje. En el año 1863, un hombre no identificado apareció en la playa de Sandy Cove, Nueva Escocia, sin sus 2 piernas debido a una amputación. La mayoría de reportes indica que el hombre no entendía ninguno de los idiomas principales, pero murmuraba una palabra que parecía ser Jeromé o Jeromé. No podía indicar su origen, pero los habitantes locales indicaron haber divisado una embarcación de un tipo nunca antes visto, justo antes de encontrar al misterioso viajero. Jerome prácticamente vivió en silencio por el resto de sus días, a excepción de un curioso incidente. Hay un reporte de la visita de 2 mujeres finamente vestidas, que se lo llevaron a un lugar privado y se comunicaban con él en un idioma desconocido para después marcharse tan rápido y de manera tan misteriosa como habían llegado. Bueno, hablando de viajeros en el tiempo, hace no mucho se hizo viral un video de una pelea de Mike Tyson y Peter McNeely. En el año 1995, un 19 de agosto de 1995, se llevó a cabo esta pelea, donde se podía apreciar, o se puede apreciar a una persona en una posición como si estuviese tomando fotos con un smartphone, ¿no?
todos empezaron a hablar sobre la teoría del viajero en el tiempo que estaba presente en dicha pelea. Pero bueno, se investigó un poquito más, y se llegó a la conclusión, primero, antes de eso, ¿por qué viajero de tiempo? Porque en el año 1995 todavía no existían los smartphones que tenían cámaras. Recién en el año 1997 salieron estas cámaras, los smartphones con las cámaras integradas, pues, ¿no? Entonces por eso a partir de eso se empezó a armar toda esta teoría. Pero bueno, como les contaba, se investigó un poquito más y vimos que en el año 1995 se lanzó también una cámara fotográfica de la marca Casio QV100, donde, bueno, también es bastante pequeña y si una persona la agarra, pues en la posición clásica que nosotros solemos agarrar los smartphones cuando nos tomaban fotografías, pues va a parecer que es un smartphone, ¿no? Entonces, les voy a dejar el video y les estoy dejando ahorita las fotografías para que ustedes puedan hacer la comparación. Entonces, al final se pudo deducir que probablemente haya sido esta cámara Casio, pues no QV100. Bueno, sí, definitivamente estos temas sobre todo de personas agarrando objetos tecnológicos que no corresponden a la época, es algo que llama mucho la atención. Se vio un ejemplo nada más en la película de Charles Chaplin, cuando una mujer aparece de repente, al parecer, hablando por un teléfono celular, el cual no existía en esa época, y ha causado pues infinidad de controversias. Teorías se lanzaron al respecto de que era una mujer en el tiempo, de que era un celular. A la señora, no sé, le dijeron que era de repente una loca incluso. Pero bueno, al final obviamente no se ha llegado pues a llegar a la conclusión de que era un Pero era un video bastante curioso, ¿eh? O sea, sí se notaba que tenía algo así en la mano y hablaba. Pues sí. Pero bueno, quedó ahí el tema en ese caso, pero queda el gran misterio de esta señora, ¿no? Que podría haber sido una viajera en el tiempo. Pero déjenme contarles una historia que a mí me llamó mucho la atención, que de repente no sonó mucho, pero ocurrió en el año 1935. El comandante Victor Godard, él pertenecía a la Fuerza Real Aérea en aquellos tiempos, y pues le enviaron a inspeccionar un aeródromo, ¿no?, que estaba abandonado. Le enviaron a inspeccionar y él, al ir con su avioneta, pues se dio cuenta de que el lugar, bueno, obviamente estaba abandonado, habían ganados pastando, había salido hierba incluso del asfalto, estaba en ruinas, estaba en malas condiciones. ¿Y qué pasó? Luego de un tiempo, más tarde, ¿no?, de repente una hora después, minutos después de que ya esta aeronave ya había avanzado, de repente comenzó una tormenta inusual, bastante fuerte, por lo que el comandante decidió darse la vuelta nuevamente hacia el aeródromo que estaba ubicado en Drem, para ser más exactos, y pues al mirar hacia abajo, de la nada el clima cambió. O sea, de lo que estaba en plena lluvia, en tormenta, de repente estaba todo soleado, era un día soleado, así de repente. Ajá. Y al darse cuenta, este aeródromo estaba en funcionamiento. Mira. Estaba todo arreglado, la pista. O sea, él miraba desde arriba. Exacto. Todo como era antes, el aeródromo. Era como si se hubiera adelantado. Ya. En la época, ¿me entiendes? Porque de por sí el lugar estaba abandonado, pero ¿por qué digo yo que se habría adelantado? ¿Por qué lo digo? A ver, sí. Porque, incluso habían personas trabajando. Habían personas vistiendo un overol azul. Pero de entre estas naves, ¿ya?, que estaban, eran 4 naves, si no me equivoco, eran 4 naves de color amarillo. Y una de estas naves era un modelo que, a pesar de toda la experiencia en aviación que él tenía, era un modelo que simplemente no pudo reconocer.
O sea, él lo identificó con un modelo avanzado, que Ya. en esa época no existía. Simplemente no lo identificó entre toda la experiencia, el conocimiento que él tenía. Y bueno, 4 años más tarde, esta organización, la Fuerza Real Aérea, pues cambió el uniforme de los mecánicos a un overol azul. Ya. Y las naves se pintaron de color amarillo. Y volvió a estar en funcionamiento este lugar. Tal y como él, bueno, tal y como él había visto en ese Tal y momento. como él había visto. Entonces, acá se habla bastante quizás de viajeros en el tiempo, más que eso, los mundos paralelos, ¿no? Sí. Que es bastante... Ese es un tema bastante profundo, ¿eh? Es muy profundo, es muy amplio, que incluso nos gustaría que lo tocara en algún Sí, momento. en algún momento vamos a hablar sobre mundos paralelos, cosas más... cosas así. La verdad que sí. Pues sí, ¿qué opinan ustedes? De repente conocen algunas historias acerca de viajeros en el tiempo, conocidas, no muy conocidas, quizás ya conocían la que les conté. ¿Qué opinan acerca de ellas, las que Carlos les contó? Cuéntenos alguna experiencia que quizás hayan tenido. No se olviden, por favor, darnos un like en este video y compartirlo. Chicos, entonces, espero que les haya gustado la historia. Nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao.